Y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que favorecen a la emeretista Lori Berenson han causado una reacción inmediata y singular por parte del Estado peruano. Hoy el presidente del Consejo de Ministros, Luis Solari, no descartó la posibilidad de que el Perú renuncie a continuar formando parte del organismo supranacional. Que independientemente de los derechos personales de una persona sometida a juicio, también tienen que ser cautelados los derechos fundamentales de 26 millones de peruanos y también, obviamente, como manda la Constitución, el derecho a la paz. Significa que el Estado peruano hará todo lo que tenga que hacer dentro de los límites de la ley y los tratados internacionales para cautelar esa paz. Eso incluye la permanencia de sentenciados por terrorismo en las cárceles peruanas. No tengo dudas de que si la Corte actuase en contra de la paz y del derecho a la paz de 26 millones de peruanos, tengo la certeza de que varios países integrantes del sistema interamericano podrían obviamente sentirse incómodos por tal decisión. Al día de hoy a las 7:50 de la mañana habían poco más de 70.000 damnificados y adicionalmente a eso he sido informado que hay un pequeño frente de frío que va a estar en estos 2 siguientes días ingresando a la zona y que podría durar hasta un máximo de 5 días. ¿Qué significa eso? Significa que los esfuerzos para la cruzada de solidaridad de este sábado tienen que ser redoblados, no solamente por las instituciones del Estado. Hemos visto ropa de niñitos con toda seguridad cedida por niños para los niños damnificados en el sur, especialmente ropa de abrigo, que al presidente y al que habla nos han conmovido de ver que niños están en este momento siendo el motor de la solidaridad en el Perú. De la tarde damos pase al Congreso, ahí está nuestra compañera Carla Urdiales. ¿Cómo estás, Carla? ¿Qué información nos tienes? Gracias, Carla. Bueno, justamente para hablar sobre una posible separación del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal como lo ha manifestado el ministro Solari, nos encontramos con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el congresista Heriberto Benítez. ¿Qué significaría para el Perú, congresista, que el Perú se aleje de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, sería una situación sumamente peligrosa y estaríamos retrocediendo en materia de derechos humanos. Yo no comparto esa idea, que espero no sea ejecutada ni cumplida en ningún momento, porque tanto nos ha costado a los peruanos luchar por la defensa de los derechos humanos, reincorporarnos a la Corte Interamericana después que el gobierno de Fujimori ilegalmente hizo aprobar un acuerdo aquí en el Congreso de la República, y retroceder a aquella época sería muy peligroso para la democracia y para el respeto a los derechos humanos. Yo creo que la solución está en lo planteado por el ministro de Justicia, de acudir a esa instancia internacional a demostrar que nosotros sí respetamos los derechos humanos, que el proceso a Lori Berenson sí cumplió los requisitos, que ya no hubo tribunal sin rostro, que la audiencia fue pública y que se le condenó a 20 años de prisión. Hay que utilizar los mecanismos legales y no hay que estar pensando en apartarnos ni en dejar de cumplir nuestros compromisos internacionales, porque eso tendría una repercusión nefasta contra el Perú. Congresista, en todo caso, ¿se tendrían que hacer algunas modificaciones a las leyes antiterroristas? Yo considero que es necesario que se haga una cirugía en lo que se refiere a la legislación antiterrorista, porque es cierto que hay que modificar algunos textos y adecuarlos a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Esa es una labor legislativa que tendrá que hacerle el Parlamento en coordinación con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que es un tema muy diferente y muy distinto a que el Perú intente o siquiera piense apartarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sobre este tema también se ha dicho que habrían sido liberados terroristas con habeas corpus. Sí, yo quisiera decirle a la opinión pública que no comparto las tesis expresadas por el doctor Marcos Ibaceta, presidente de la Sala Nacional sobre Terrorismo. Él ha salido a asustar al país diciéndole que muchos terroristas a través del habeas corpus han podido lograr su libertad, y eso no es cierto, porque las pocas personas que han utilizado este instrumento legal para salir libres son porque estaban adecuados a ley y porque los códigos se lo permitían. Es más, quieren anular un habeas corpus que fue declarado fundado contra Alberto Fujimori y tienen como objetivo buscar esa posibilidad que esperemos no sea la legal ni la correcta.
Bien, congresista, muy amable por sus declaraciones. Carla, esa es la información que tenemos al momento del Congreso de la República. Adelante ustedes.